¡Ay! ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo, ¿por qué me tratáis así? ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, por apurar mis desvelos y dejando aparte cielos el delito de nacer, ¿qué os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan, belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Bienvenidos al Teatro Real. Este edificio alberga desde 1850 uno de los mayores escenarios del mundo. Lo habéis visto, es impresionante, ¿no? ¿Qué escenario? ¿Os habéis fijado el enorme parecido que hay entre un escenario y un iPad? Las cortinas se mueven de arriba abajo, se mueven los decorados, aprietas un botón y se abre una ventana. ¡Oh, Romeo, Romeo! Le das una puerta y se oye el ruido de una tasca. Cuan gritan estos malditos, pero mal rayo me parta, si concluyendo esta carta no pagan caro sus gritos. Es lo mismo. Este teatro tan inmenso y un iPad es lo mismo, porque lo que tienen en común, lo que los une y lo que no les separará nunca, es que en su interior tenemos que construir el ingenio. Ese es nuestro trabajo, construir ingenio, ser ingeniosos, ingeniárnosla. Incluso cuando hace falta. La creatividad es algo que hacen los creativos, dicen. El ingenio no, el ingenio lo hacemos todos, en planificación, en cuentas, el que ejecuta, el que realiza, el que crea. Tenemos que ingeniárnosla. Yo la mejor definición que he oído de ingenio jamás es de José Antonio Marina, la llevaba por aquí en una chuleta, que dice lo siguiente: el ingenio es el proyecto que elabora la inteligencia para vivir jugando. Su meta es conseguir una libertad desligada, a salvo de la veneración y la norma. Su método, la devaluación generalizada de la realidad. Qué bonito, la devaluación generalizada de la realidad. No nos podemos tomar esto en serio, porque entonces haremos un trabajo aburridísimo. No nos lo podemos tomar en broma, porque entonces no haremos el trabajo. Tenemos que estar en ese mitad de camino en el cual la devaluación generalizada de la realidad nos permita seguir vivos y construir e ingeniar. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué somos ingeniosos? Es más, ¿por qué nos gusta serlo? ¿Por qué trabajamos en este oficio y no en un banco haciendo transferencias? Mirad, en el último verso del poema que acabo de destruir, Calderón de la Barca se queja diciendo: y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Esa enorme desproporción entre el tamaño inmenso, infinito de nuestra alma, donde almacenamos los sueños, las angustias, las obsesiones, el amor, la ternura, es tan grande, y en cambio la realidad es tan estrecha, tan pequeña, el horario, la presión social, familiar, las obligaciones, es tan estrecha que no cabe, y como no cabe, soporta tal presión que entonces tenemos que ingeniárnosla para inventar, para fantasear. Y de esa fantasía vivimos, esa fantasía, esa capacidad de generar mundos, universos que no existen, es de lo que vivimos nosotros, como vivió en su tiempo Miguel Ángel cuando hacía la Capilla Sixtina al servicio del Vaticano, pues nosotros lo hacemos al servicio de las marcas, pero el trabajo es el mismo.
siglo tras siglo seguimos haciendo el mismo trabajo, una serie de personas, para mí elegidos, que son los que hacemos que este fino hilo, que llamamos el ingenio, transparente, sutil, vaya viajando desde los tiempos del teatro griego hasta el teatro de Lope, de Calderón, hasta la retórica de Santa Teresa de Jesús, que no hace otra cosa más que copiar lo que hicieron ya los griegos con su retórica oral. Lo único que cambió, ¿sabéis qué es? La tecnología. Lo único que cambia en este trabajo es la tecnología. Ya se había inventado la imprenta de Gutenberg y entonces, bueno, podía decir, vivo sin vivir en mí tan alta vida espero que muero porque no muero. Es lo mismo que hacían los griegos. Es lo mismo que hacemos hoy en los anuncios, cuando cambiamos una palabra por otra, una imagen por otra, para sorprender a la gente y hacer que parezca nuevo lo que tiene siglos de existencia. Es fundamental comprender que las tecnologías son una herramienta de la que nos servimos, pero que en ocasiones nos facilita la cosa y en ocasiones nos las dificulta. El ingenio siempre, porque es infantil e inocente, llega a una nueva pared, una nueva tecnología y inicialmente rebota. No sabe actuar y se mira en sí misma y se convierte casi en una pequeña broma. Os voy a enseñar solo dos anuncios. Uno va a ser este y es qué pasó con la publicidad en televisión cuando pasó de gráfica a televisión y se encontró con esta tecnología tan poderosa, no sabía qué hacer y se refugió en lo que ya sabía en términos de historia. Y se hicieron anuncios como este. Vamos a ver el primer anuncio, por favor. Arriba volumen. Presented by Kellogg's Rice Krispies. Barbara, pass the Kellogg's Rice Krispies before it's all gone. No more Rice Krispies. We ran out of Rice Krispies. My tears will not stop until I hear snap, crackle, pop. My mother-in-law. Enough to last at least 2 months. That's how long I'll be here. It's her 15th visit so far this year. Si Pavarotti nos viera aquí en el Teatro Real enseñando este anuncio, a mí me mataría. Pero terminamos entendiendo la tecnología y sobre todo terminamos entendiendo una cosa mucho más importante. Y es que el ingenio se suma, jamás se enfrenta, jamás termina el hilo en un momento y empieza en otro. Por eso cuando realmente empezamos a comprender que el pasado y el futuro tienen que ir de la mano para construir algo superior, somos capaces de hacer anuncios como el que vamos a ver ahora. Un anuncio que aúna, por un lado, la poética en una figura retórica en la imagen, como son eso de olas como crines de caballo, el texto más básico de la novela, la prosa más sencilla y a la vez potente, como es la novela de Moby Dick. La voz en off del anuncio es un texto de una parte del texto de Moby Dick y indudablemente la creación publicitaria. Vamos a verlo. He waits. That's what he does. And I tell you what, tick followed tock, followed tick, followed tock, followed tick. Ahab says, I don't care who you are, here's to your dream. The old sailors return to the bar. Here's to you, Ahab! And the fat drummer hit the beat with all his heart. Here's to waiting. El ingenio siempre termina tomando el poder de nuevo. Llega la publicidad haciendo cosas como ese crimen
de Pavarotti, pero terminamos haciendo piezas de las que nos podemos no solo sentir orgullosos, sino terminamos haciendo algo grande que pasará a la historia, aunque sea al servicio de las marcas. Eso es fantástico. Lo difícil siempre es intuir lo que viene por delante. El ingenio, el final, es el final de un viaje, pero antes hay que saber, hay que intuir cómo van a suceder las cosas. Es como el cazador que cuando intenta derribar un pájaro volando, sabe, el buen cazador, que jamás hay que apuntar al pájaro, sino al lugar un poco más adelante donde estará el pájaro, cuando los perdigones y él se encuentren en un choque letal. Nosotros tenemos que intuir, y forma parte de nuestro trabajo, y para eso están los planners y muchas otras personas, para intuir por dónde vienen las cosas. Coca-Cola, podemos ver, fue capaz de intuirle el poder de la televisión con aquel anuncio, ¿os acordáis? No lo voy a poner, y menos a cantar en este sitio. Pero bueno, al mundo entero quiero dar un mensaje de paz. El gran éxito de Coca-Cola, lo que consiguió con un solo anuncio que un brebaje se convirtiera en la marca más bebida en el planeta Tierra, no es el mensaje de paz, es que entendió la televisión y dijo por primera vez al mundo entero, quiero dar. Sabía que tenía una herramienta poderosísima con la que podía construir un mundo nuevo, y lo hizo. Y hubo otra marca que comprendió que la televisión ya no era suficiente y que venía un nuevo mundo, y también intuyó y fue capaz de cambiar las cosas. ¿Podemos ver la siguiente? Cuando esta chica lanzó la maza contra la gran pantalla de televisión y destruyó al dios monolítico de la pantalla, todavía no sabía qué iba a suceder, pero sabía que las cosas no iban a ser como antes. Intuir y no solo imaginar es parte de nuestro trabajo. Pero cuidado teniendo en cuenta una cosa, y es las velocidades son fundamentales en todo proceso de cambio. Henri Lefebvre decía que el tiempo de los hombres no coincide con el tiempo de la historia. Y es verdad, nosotros vivimos menos que los cambios de la historia y a veces nos precipitamos porque queremos formar parte de ese mismo reloj, y el nuestro es mucho más lento y desde luego mucho más breve. Como a mí me toca hablar del pasado, y el pasado que conozco es el mío, voy a citar un par de temas que me afectan. Uno de ellos es este. En 1980-81, como algunos sabéis, yo abrí una agencia de publicidad, se llamaba Vitruvio 30. Estamos hablando de hace 30 años. Hace 30 años, 4 años más tarde, publicamos este libro con los anuncios que habíamos hecho hasta entonces, y un pequeño texto en la entrada. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? En la cual, aunque parezca increíble, el joven de la barba soy yo, en la cual yo escribí lo siguiente. En 1981 había crisis, una profunda crisis económica que ponía en cuestión muchas empresas en todos los sectores, en publicidad también. Sin embargo, en 1981 decidimos inaugurar una agencia de publicidad, con una facturación inicial que, hablando en serio, no superaba los 30 millones de pesetas. Ahora, apenas 5 años después, trabajamos para BMW, Banco de Bilbao, Ducados, Ginlarios, 3M, CIA, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, etc. El cliente más pequeño mueve un presupuesto mucho mayor que el total de facturación de 1981, apenas 5 años después. Y todo ello, desde nuestro punto de vista, por una convicción nacida en 1981. La crisis, vista con perspectiva, no se podía entender como un mal momento, como una mala racha que ya pasará, para regresar felizmente a la apacible situación anterior. La crisis, como luego se ha visto, como se sigue viendo, es ante todo un profundo cambio en las formas de entender y resolver los problemas. Y en lo que concierne a las agencias de publicidad, en la forma de entender y resolver el marketing, la creatividad, las oportunidades que ofrecen los nuevos medios, las nuevas tecnologías. No se había inventado Internet cuando hablábamos de las nuevas tecnologías. Intuir. Ese es el otro elemento básico de lo que, por la razón por la que nosotros debemos aprender y saber, y sobre todo no olvidar, que estamos en uno de los mejores trabajos del mundo. Porque además la otra cosa que tiene este trabajo es la pasión. La pasión es ese elemento que hace que nuestra vida merezca la pena. Que cuando miremos para atrás, o cuando miréis para atrás, teniendo mi edad, y digáis, como digo yo, mereció mucho la pena.
La pasión es algo que además no es ese momento, ese instante que surge cuando nos encanta algo que estamos haciendo, o vemos un hombre o una mujer de nuestros sueños y nos mira con el mismo rostro y la misma sonrisa. No, la pasión es algo que tenemos que construir cada día. Había una actriz de teatro, a algunos les he contado esta historia que a mí me encanta, una actriz de teatro que una vez estaba ya, era un éxito su obra inmenso, estaba en las 500 representaciones, y le preguntaba un periodista en el camerino mientras se maquillaba, ¿y cómo es posible que después de 500 representaciones te apetezca salir ahora con ese entusiasmo y esa potencia que pones en la obra? Y ella le respondió, es que la de hoy no la he hecho nunca. Cada día que entramos a trabajar, estemos donde estemos, en Publicis o en cualquier lugar, tenemos que saber que la de hoy no la hemos hecho nunca. Porque sin pasión no se trata de que lo hagamos mejor o peor, se trata de que nosotros viviremos mejor o peor. Hay un texto que a mí me encanta de Rilke, que habla de cómo escribir un solo verso, pero que valdría perfectamente para hablar de cómo parir una sola idea, o cómo resolver un solo problema, porque el tema es exactamente el mismo. Permitidme que os lo lea. Dice, para escribir un solo verso, poner una sola idea al que quiera, hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas. Hay que conocer a los animales, hay que haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué movimientos hacen las flores al abrirse por la mañana. Hay que tener recuerdo de muchas noches de amor, todas distintas, de gritos de mujer con dolores de parto y de parturientas ligeras, blancas y dormidas volviéndose a cerrar. Y haber estado junto a moribundos y al lado de un muerto, con la ventana abierta por la que llegarán de vez en cuando los ruidos del exterior. Y tampoco basta con tener recuerdos. Hay que saber olvidarlos cuando son muchos y hay que tener la inmensa paciencia de esperar a que vuelvan. Pues no sirven los recuerdos, tienen que convertirse en sangre, mirada, gesto, y cuando ya no tienen nombres y ni se distinguen de nosotros, entonces puede suceder que en un momento dado brote de ello la primera palabra de un verso. La pasión. Podéis negar y renegar de todo, podéis cambiar de trabajo, podéis cambiar de pareja, podéis no tener pareja, podéis tener varias. Jamás renunciéis a la pasión. Es lo único que de verdad os recompensará al final del viaje. Yo tengo, y ya que terminaré con ello, yo tengo que hacer una confesión aquí, yo tengo una pasión. Y siempre lo he tenido claro, y yo creo que eso es lo que me ha mantenido en esta profesión durante 45 años. Yo soy redactor de textos, copywriter, que se decía cuando yo empezaba. Escritor de anuncios, lo digo para poner un anuncio en medio de la... Nunca me he sentido ni director creativo mundial, ni presidente de una agencia. Lo he sido, lo soy y lo hago lo mejor que puedo, pero sí me he sentido redactor de textos. Hace poco, por estas casualidades de la vida y porque la memoria ya te oculta cosas, me encontré en internet a un chico que no sé quién es, que había colgado algo que yo escribí hace 30 años. ¿Podemos poner la siguiente? Este es un anuncio cualquiera, valdría cualquiera. Lo pongo para recordar cómo eran los anuncios de gráfica cuando se empezaba en este negocio. Un titular, un eslogan, un texto en medio y una imagen. Un arte, que decíamos. Bueno, pues este chico colgó en internet y me ha hecho un inmenso favor, porque yo ni lo recordaba, un texto que yo escribí, como os dije, hace 30 años, para una revista que se llamaba Campaña, explicando cuáles son las reglas de un anuncio. Las reglas del juego se titulaba. Terminaré con esto. Dice así, decía yo hace 30 años así, el titular es reclamo, el eslogan reclama, el titular quiere que vengas, el eslogan que no te vayas, el titular detiene, el eslogan retiene, es un baile, una danza, una historia de amor, el titular destaca, el eslogan ataca, el titular admira, el eslogan te mira. Y en medio el remedio, el texto pretexto, la coartada animada, el discurso recurso. Ese es el juego, cogerte por fuerte, sujetarte por arte. Cada uno en su estilo, inteligentes o inteligibles, juguetones, traviesos o aviesos, transgresores. Lo que cuenta es la cuenta. El ser es vender, conviene recordarlo, conviene olvidarlo. Ese es el drama del redactor, corazón con neuronas, corazón con razón.
Toda una vida escribiendo sin ser jamás escritor. Todo un silencio escuchando detrás del televisor. Cada anuncio un pronuncio, un grito de auxilio al consumidor. Cada anuncio un renuncio, algo que calla al rotulador. Lo que cuenta es el ritmo, la comba, la flauta de Hamelín. Lo que cuenta es la forma, el decir del decir. 19 encontró Cirano en una sola nariz. Lo que cuenta es cogerte por fuerte, sujetarte por arte. Pues si llegaste hasta esto, hice un texto. Si te cansaste, si te aburrí, no hay textura ni color, ni tan siquiera buena pluma de redactor. Muchas gracias a todos. Sí, sí.